Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Acuña y esto es Artios Teología número 4. Estamos tratando de reflexionar juntos en cuanto a la pregunta, ¿cómo sería un buen método para reflexionar teológicamente? En videos anteriores hemos visto algunos de los componentes o elementos que conllevaría una buena metodología teológica. Primero hablamos del origen o la fuente, de dónde surge nuestra reflexión teológica. Dijimos que surge de una experiencia vital y creciente con Dios. Después hablamos del contenido de nuestra reflexión teológica y dijimos que ese contenido debe ser, en primer lugar, la palabra de Dios. Definimos teología en un video anterior como hacer teología consiste en interpretar rectamente las escrituras y aplicarlas eficazmente a nuestro contexto contemporáneo. Dijimos que toda reflexión teológica seria inicia con una profunda y continua dedicación a la interpretación del texto bíblico. Básicamente la teología es interpretar y aplicar las escrituras, pero de una forma fiel y de una manera eficaz. Ahora, en este video vamos a hablar de un tercer componente de un buen método teológico y le vamos a llamar su centro. ¿Cuál debe ser el centro de nuestra reflexión teológica? Indiscutiblemente ese centro debe ser Jesucristo en su persona y en su obra. La persona y obra de Cristo, es mi convicción, constituyen el centro mismo de la revelación de Dios y por tanto de la teología, porque la teología surge de la revelación de Dios. Aquel que es el centro de la escritura, de la palabra de Dios, debe ser igualmente el centro o núcleo fundamental de nuestra interpretación y aplicación bíblica. Dijimos que el contenido de la teología debe ser la interpretación y aplicación de la palabra de Dios. Y por lógica, si el centro de las escrituras es Jesucristo, el centro, el núcleo de nuestra reflexión teológica debe ser también la persona y obra del Señor Jesucristo. De hecho, el mismo Cristo nos enseñó a interpretar así la palabra de Dios. Cristo mismo fue el que nos ayudó a ver que Él en su persona y en su obra es el centro de las escrituras. En el pasaje final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en una famosa escena donde Jesús va caminando de pronto con dos discípulos hacia una aldea llamada Emaús, y estos dos discípulos están discutiendo los acontecimientos recién acontecidos en Jerusalén, acontecimientos de la muerte y resurrección de Cristo. Jesús les da una clase de hermenéutica, les enseña a interpretar todas las escrituras partiendo de su centro mismo en la persona y obra de Jesucristo. Dice Lucas 24, del 44 en adelante. Voy a leer primero los versículos 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Les enseñó a interpretar la palabra de Dios teniendo su centro en él mismo. Y así más adelante, cuando se aparece a todos los demás discípulos, dice lo siguiente, Lucas 24, 44 en adelante. Y les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día,
y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Cristo, según este pasaje que hemos leído en Lucas 24, es el centro mismo de la escritura, de la teología y de la misión. Jesús les enseña a interpretar todo el Antiguo Testamento en sus tres partes, según lo dividían los judíos del primer siglo: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y Jesús dice que todo eso apunta a Él. Y como ya dijimos, si Él es el centro de las escrituras, Él es el centro de la teología, Él es el centro de la misión, porque la misión se trata de dar testimonio de Él. Estamos proponiendo acá entonces que Jesucristo en su persona y su obra debe ser el centro, el núcleo fundamental de nuestra reflexión teológica. Como bien lo dijo el maestro australiano Graham Goldsworthy en su libro Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia. Y cito: el mejor punto de partida metodológico es el Evangelio, puesto que la persona de Jesús es proclamada ahí como la expresión final y completa de la revelación que Dios hace de su reino. Jesús es el objetivo y cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, y en su calidad de encarnación de la verdad de Dios es la clave para la interpretación de la Biblia. Completamente estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Graham Goldsworthy. Jesús es el centro del Antiguo Testamento, es la clave para la interpretación de la Biblia y por tanto debe ser el núcleo de toda reflexión teológica que hagamos. Quisiera presentar a partir de acá dos ejemplos de cómo debemos hacer de la persona y obra de Cristo el centro de toda reflexión teológica. El primer ejemplo viene de hace muchos siglos. Juan Calvino, uno de los teólogos principales de la Reforma Protestante, por supuesto, inicia de esta manera su libro principal, el más famoso, el más conocido, el más influyente de Calvino, La institución de la religión cristiana. Y estas son las primeras palabras con las que Calvino abre su libro explicando su metodología teológica. Y cito, dice Calvino: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. ¿Qué está diciendo Juan Calvino acá al inicio de su libro, La institución de la religión cristiana? La teología consiste en conocer a Dios y conocerse a sí mismo, el ser humano. Pues yo quisiera decir, añadiendo a esto que dice Calvino, que ambas cosas, tanto el conocimiento de Dios como el conocimiento de nosotros mismos, se centran en la persona y obra de Jesucristo. La teología debe ser cristocéntrica. Conocemos a Dios en Cristo y nos conocemos a nosotros mismos en Cristo. No por nada, Jesucristo es el perfecto Dios hombre. Eso es lo que creemos nosotros. Y si Él es ese Dios hombre, es la manera en la que conocemos a Dios y en la que nos conocemos a nosotros mismos. La teología debe ser cristocéntrica. Quisiera también mostrar un ejemplo contemporáneo de un autor latinoamericano, José Míguez Bonino, un teólogo argentino que vivió de 1924 al año 2012. En su libro Rostros del Protestantismo Latinoamericano, el hermano Míguez Bonino hace una evaluación de la situación, de la condición de la teología latinoamericana. Y esto es lo que Míguez Bonino dice evaluando la condición de la teología latinoamericana. Cito: la debilidad teológica del protestantismo latinoamericano no consiste tanto en la ausencia de teología, ni en sus desviaciones, que como hemos visto las hay, sino más bien en sus reduccionismos. Así,
La teología se resume en cristología, esta en soteriología y finalmente la salvación queda caracterizada como una experiencia individual y subjetiva. Es cierto que lentamente hemos tratado de superar estos estrechamientos, lo hemos intentado nuevamente, casi exclusivamente en clave cristológica, pero sin llegar a colocar la cristología en el marco total de la revelación. Por eso estoy proponiendo hoy una perspectiva trinitaria que a la vez amplíe, enriquezca y profundice la propia comprensión cristológica, soteriológica y neumatológica que está en la raíz misma de nuestra tradición evangélica latinoamericana. ¿Qué está diciendo el hermano Miguel Bonino? La teología tiene que tener su clave en la Trinidad, debe ser trinitaria. Es a partir de la doctrina de la Trinidad como centro teológico, a partir de la cual entendemos a Cristo, la cristología, la salvación, la soteriología, el Espíritu Santo, la neumatología y cualquier otra doctrina. Y sin duda debemos estar de acuerdo con lo que dice el hermano Miguel Bonino. La teología debe ser trinitaria, pero el centro debe ser cristológico. Cristo es la revelación suprema de Dios. Cualquiera que lea el Nuevo Testamento se dará cuenta de eso. Y por tanto, para añadir a lo que está diciendo acá el hermano Miguel Bonino, el centro mismo de la doctrina trinitaria y de todas las doctrinas bíblicas es la persona y obra de Jesucristo. Así como agregamos a lo que decía Juan Calvino, que la teología consiste en conocer a Dios y a nosotros mismos, y nosotros agregamos, sí, pero en Cristo, tanto el conocimiento de Dios como el de nosotros, agregamos aquí a lo que dice Miguel Bonino. Está bien, el centro teológico debe ser la Trinidad, pero con su núcleo fundamental en la persona y obra de Cristo, según la revelación de la palabra de Dios. ¿De qué se trata? Trata entonces esto que estamos diciendo acá. La pregunta es, ¿cómo sería un buen método para reflexionar teológicamente? Y parte, por lo menos de mi respuesta es, tiene que tener su centro en la persona y obra de Jesucristo, porque Él es el núcleo de la revelación de Dios. Quisiera terminar este video evaluando mi frase teológica preferida, que fue dicha interesantemente por un misionero, no por un teólogo profesional. C.T. Studd dijo hace muchos siglos, y he citado ya esta frase varias veces en estos videos: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio podrá ser demasiado grande para que yo lo haga por Él. Indudablemente el centro de esta frase teológica, que es mi preferida, que me encanta, es Jesucristo en su persona y en su obra. Él es Dios, dice C.T. Studd, esa es la persona de Jesucristo y murió por mí, es la obra de Cristo, su persona y su obra comprimidas ahí, resumidas en una frase magistral, como debe ser Cristo el centro de nuestra reflexión teológica. Muy bien, quisiera también aprovechar para recordarles que yo tengo una agenda al realizar estos videos de Artios Teología, y es tratar de motivar, de impulsar en la juventud evangélica latinoamericana un interés, un deseo, una pasión incluso por el ministerio cristiano y por la misión de Dios. Esto es un experimento y, como he dicho en cada video, voy a seguir haciendo estos videos cortos en tanto haya quienes los miren, pero con la intención de promover el interés en el ministerio y las misiones mundiales a través del interés en la reflexión teológica. Y en cada video oramos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque así nos enseñó Jesús en Mateo 9:38, y vamos a terminar este video orando por eso también. Oremos. Queremos reconocer, Jesucristo, que tú eres el centro mismo de la revelación de Dios y que debe ser el centro de nuestra vida, reflexión y ministerio. Señor, tú nos enseñaste a rogar por obreros para tu mies, y es lo que hacemos ahora. Señor de la mies, envía obreros a tu mies. Yo te lo ruego, que tú despiertes, que tú levantes a tu pueblo, a tu iglesia,
en América Latina y especialmente a la juventud evangélica latinoamericana con un nuevo interés, una nueva pasión por ti y por tu obra, por el ministerio y por la misión global. Envía obreros, Señor de la mies. Dígnate usar estos videos como tú quieras hacerlo para que eso sea una realidad, todo para tu gloria. Rogamos por obreros y te alabamos por el privilegio que nos das de ser parte de tu obra. En tu bendito nombre, Señor Jesús. Amén. Finalmente te agradezco que estés viendo estos videos. Te invito a que los compartas también con otros jóvenes evangélicos que podrían ser motivados al ministerio y a la misión cristiana por medio de ellos. El Señor te bendiga.